Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Bienvenidos a esta edición especial de Cuestión de Poder, hoy en el que vamos a recuperar algunas de las conversaciones recientes que nos han parecido interesantes en este festivo en Estados Unidos, Día del Trabajo. Nos fijamos, hablando del Día del Trabajo, en la situación económica. Los datos son buenos, pero parece que están ensombrecidos por la guerra comercial de esta presidencia con China. Eso nos preocupa y recientemente conversamos con el director adjunto para China del Centro de América Latina del Atlantic Council, el señor Pepe Zhang, que nos acompañó en este interesante análisis que nos ayuda a dimensionar esa preocupación que tienen los analistas, los empresarios y cada vez más, de acuerdo a las encuestas, la sociedad estadounidense. ¿Nos tenemos que creer al presidente en este enésimo anuncio de conversaciones? Yo creo que lo has dejado perfectamente bien en el contexto, en el antecedente de esta entrevista. Es una señal interesante sin duda, pero no es la primera vez que se ha emitido este tipo de mensaje. Hay que interpretarlo de forma con bastante cautela. Se trata de unas negociaciones bastante duras y difíciles y complejas entre China y Estados Unidos. Y en varias ocasiones parece que parecen haber llegado a un punto de acuerdo, pero al fin y al cabo se vuelve a negociar, se vuelve a sentar. En este caso yo lo interpretaría como una continuación, incluso intensificación, escalada de los aranceles. Veamos lo que pasará en los próximas 2 semanas, que entiendo que va a haber otra rueda de negociaciones aquí en Washington. Hoy ¿qué le tengo aquí? Quiero preguntarle por la mentalidad china. A veces desde Occidente solemos leer el comportamiento de países extranjeros, tal vez muchos de ellos con culturas diametralmente distintas a las occidentales, y las juzgamos con nuestros parámetros. En los últimos meses, China ha desarrollado una gran propaganda para acusar a Estados Unidos entre la población china de que Estados Unidos lo que quiere es evitar que China continúe prosperando y superar a Estados Unidos. Y hay una animadversión creciente dentro de China en contra de Estados Unidos. Cuando a China se le van imponiendo aranceles uno tras otro, en la mentalidad china, ¿cuál es la reacción? Muy buena pregunta, Gustavo. Me parece que de hecho hay un paralelo, algo muy parecido que está pasando en China, lo que está pasando en este país. Además de la parte técnica, económica de la negociación, también hay un componente muy importante que es casi psicológico. En este país, por ejemplo, el presidente Trump siempre ha tenido esta imagen de negociador duro, por lo cual la dureza de su posición negociadora ha sido sumamente importante y forma parte de su idiosincrasia. Lo mismo está pasando en China también, que perfectamente lo que habías descrito, hay temas que los ciudadanos chinos a los que están prestando muchísima atención. Por parte de China, por ejemplo, después de los varios acuerdos o llamados acuerdos con Estados Unidos que al fin y al cabo no han salido bien, parece que opinan que quizás por parte de Estados Unidos hay una falta de sinceridad, lo cual complica aún más esa negociación desde el punto de vista chino. Así que hay una cuestión de percepción ahí también por la parte china y siguen observando y monitoreando la situación y cada compromiso y cada comentario que haga el presidente Trump y para poderlo interpretar, analizar y utilizarlo en sus próximas negociaciones. ¿Hasta dónde puede ceder China? Si nos lo miramos con el paralelismo, el presidente Trump no podría ceder demasiado porque electoralmente tendría un coste. En China no hay elecciones. Eso que es una gran crítica que Occidente le hace a China, en este caso es una ventaja frente a una negociación porque no necesita justificarse frente a unos electores. ¿Hasta dónde China puede llegar a ceder para evitar que esta situación siga afectándole? Porque lo que sí le preocupa al gobierno de Xi Jinping es que la economía siga deteriorándose, que paulatinamente lo vaya haciendo hasta afectar el crecimiento de su propia economía y la generación de riqueza para sus ciudadanos. Yo creo que el tema de un orgullo nacional sigue siendo un tema sumamente importante para los ciudadanos chinos y también para el gobierno chino, lo cual, digamos que, de nuevo, insisto que hay un paralelo en este caso, en este país también, lo cual complica aún más estas negociaciones. En el caso de China, China tampoco, desde el punto de vista del ciudadano chino, por ejemplo,
el gobierno chino también podría ceder mucho. Y eso va mucho más allá del ámbito comercial. Estas negociaciones en las últimas semanas, sobre todo, realmente se han transformado muchísimo. Más allá de lo de comercial, estamos hablando de los temas, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, de lo de Huawei, también las manifestaciones en Hong Kong, que parece también que forma parte de esas negociaciones. Así que para los dos lados es importante identificar y acordar cuáles son los objetivos alcanzados y alcanzables dentro de esas negociaciones, que de nuevo van mucho más allá de lo comercial. Y en algunas cosas China tampoco puede ceder mucho. Por eso, como viste, que tanto por la parte china como parte norteamericana hay poco que se puede ceder. Desde el punto de vista de América Latina, ¿a quién beneficia esta escalada de aranceles entre Estados Unidos y China? Excelente pregunta, Gustavo. En el caso de nuestra región de América Latina, hay algunos países, sobre todo los exportadores de algunos commodities, que han salido por un momento beneficiados de estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Brasil, el sector de la soja, por ejemplo, ha salido beneficiado bastante. En este caso, como China ha dejado de comprar en grandes volúmenes la soja norteamericana, Brasil y la soja brasileña se ha presentado como una oportunidad única para los compradores chinos. Sin embargo, insisto yo que esto es un fenómeno que interpretaría como un beneficio o un logro de corto plazo. Más allá de eso, al mediano o largo plazo hay que ver el tema con muchísimo más cuidado, porque estas incertidumbres que se han generado alrededor de las negociaciones entre China y Estados Unidos ha sido un factor que ha debilitado la economía mundial, lo cual ha debilitado también la demanda china, y esto genera también presiones a la baja sobre los commodities que afectan a todos los países de nuestra región. Así que a mediano y largo plazo hay que tener muchísimo cuidado con estos análisis. En mi opinión, a la larga, en una guerra comercial no sale ganando nadie, ni China, ni Estados Unidos, ni los países de nuestra región. Hay 4 países que están aliados en lo que se conoce como la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. Estos 4 países han trabajado para acercarse al Pacífico y particularmente a las economías asiáticas, y entre ellas destaca China. ¿La guerra comercial les está beneficiando porque les abre nuevas alternativas de comercio, especialmente de China, que puede buscar lo que no está encontrando en Estados Unidos? Depende del país. Por ejemplo, los países como Perú y Chile antes ya han tenido una relación bastante avanzada en el desarrollo comercial con China, y los dos países tienen un TLC con China y llevan tiempo exportando. Un TLC es un Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio, correcto, con China. Y han sido pioneros regionales en el tema de desarrollo comercial con China, y llevan tiempo exportando, por ejemplo, productos como el cobre chileno y peruano al mercado chino. En el caso de México, la estructura de su economía, de sus exportaciones a China, es bastante distinta a la del Perú y a del Chile, así que depende del país. Pero en sectores específicos, por ejemplo, el cobre ha sido una oportunidad importante, pero de nuevo, o sea, la debilidad de la economía china y la posible desaceleración ha sido un factor negativo, en el sentido de que se ha bajado un poco la demanda china, y eso tiene efecto en los precios, a la baja en los precios del cobre, y también de los envíos del cobre a los mercados chinos. ¿Por qué incomoda tanto a Estados Unidos que China aumente su presencia en el continente latinoamericano? Entiendo que la confrontación comercial entre China y Estados Unidos de nuevo lleva muchísimos aspectos, y es una competencia que realmente se puede desarrollar en muchísimas regiones también. En el caso de América Latina, que ha sido una región muy cercana geográficamente y también culturalmente a Estados Unidos, sin duda uno miraría qué es lo que ha pasado con la presencia china en la región. Y China en unos 15-20 años se ha transformado, se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes, el número 2 de toda la región y el número 1 de Brasil, de Chile y de Perú y otros países, y número 2 de otros países también, y se está convirtiendo cada vez más en una fuente importante de financiamiento, de préstamos y también de inversiones extranjeras directas. Lo que busca entender un poco mejor este gobierno estadounidense es si este tipo de relación comercial con China se ha podido llevar a algún otro tipo de influencia china en la región, por ejemplo. No puedo dejar de preguntarte por Venezuela. ¿Qué interés tiene China en Venezuela? ¿Es geopolítico o es de estrategia comercial, de captación de recursos naturales? De todo un poco, pero yo diría que en este momento más comercial que geopolítico. Sin duda alguna, la reacción comercial entre China y Venezuela, sobre todo los contratos para la exportación de petróleo y los préstamos, empezaron en un marco
más geopolítico, pero en el transcurso de los últimos años se han dado cuenta, por ejemplo, que China también está cambiando un poco su estrategia con Venezuela, pero también con los otros países de la región. Que sepamos nosotros, los nuevos préstamos y la renovación de los préstamos chinos en Venezuela ha sido lentos. Y el otro tema que apuntaría es, por ejemplo, el contraste que para que entienda bien, lo que me está diciendo es que China ha dejado de ofrecer acceso a crédito en volúmenes como habíamos visto antaño y con las facilidades que habíamos visto antaño, y que ahora eso se ha disminuido y las dificultades para acceder al crédito también. Ha disminuido, porque desde el punto de vista China también tiene que analizar el posible retorno de sus inversiones y de sus préstamos. Y la economía venezolana sin duda ha enfrentado varias dificultades en los últimos años, así que lo están analizando China desde el punto comercial. Okay. Me hablaba desde el punto de vista de los préstamos, pero iba a añadir otro tema. Me hablaba de dos áreas, una era el de los préstamos y la otra le corté y no le permití. Era una continuación de lo de préstamos. Entiendo que el gobierno chino, o sea, el otro punto que quería destacar es el contraste que uno puede observar, por ejemplo, de la posición del gobierno chino en Venezuela y la posición del gobierno ruso en Venezuela. Sobre todo en los últimos 2 o 3 meses ha sido un contraste bastante importante. Entiendo que el gobierno ruso en este caso quizás apuntaría un ángulo un poco más geopolítico, mientras el gobierno chino... Correcto. El gobierno chino quizás está apuntando más allá del aspecto más comercial. Termino ya en la relación de China con Cuba. Lógicamente recursos naturales no creo que esté buscándolos muchos en Cuba, porque tampoco no los hay, pero la relación sí es estrecha. ¿Qué busca China en Cuba? También la relación con China, la relación cubana con China ha sido una alianza que lleva muchísimo tiempo y entiendo que desde el punto de vista chino... ¿Pero qué saca cada una de las partes de esa relación? China ha metido bastante préstamo también de ayuda humanitaria en Cuba y también para apoyar el sector, por ejemplo, agrícola en Cuba. Y Cuba sin duda necesita este tipo de recursos al no tener acceso a los mercados financieros internacionales ni a otros tipos de inversionistas. Hay una complementariedad ahí y sin duda el otro que hemos escuchado últimamente es el tema del turismo, que Cuba está tratando de promover cada vez más el tema del turismo, sobre todo con los turistas chinos. O sea que vamos a ver más chinos visitando Cuba. Es una posibilidad. Bueno, la presencia de China en el continente latinoamericano, los intereses que hay detrás y que surge en esta conversación que mantenemos ahora con el responsable para China del Centro de América Latina del Atlantic Council, del anuncio que hacía esta mañana el presidente Trump en Biarritz, al final de la cumbre del G7, en el que parece que China quiere volver a sentarse, según Donald Trump, en la mesa de negociación para encarrilar esa escalada comercial, esa guerra comercial que mantienen esas dos grandes economías del mundo. Pepe Sang, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Seguimos en Cuestión de Poder, esta edición especial, hoy lunes festivo en Estados Unidos, Día del Trabajo, en el que también nos queremos fijar y recuperar una interesante conversación que nos abría las explicaciones de por qué Jair Bolsonaro ha reaccionado como ha reaccionado, de la manera agresiva, cuando la comunidad internacional y particularmente el grupo de países industrializados del G7 decidió, por un lado, abordar la crisis en la Amazonía y dos, ofrecerle recursos, $20 millones. Para Jair Bolsonaro esa es una cuestión que se remonta a algo estructural, particularmente dentro del ejército, y que hoy, con su llegada al gobierno, recordemos que 1/3 de los miembros del gabinete de Bolsonaro son militares, se ha extendido a parte de la sociedad brasileña, y es el miedo a que haya una intervención exterior, sin fundamento, dicho sea de paso, pero una intervención exterior de potencias para hacerse con la Amazonía. Invitamos al programa a Claudia Trevisan, una periodista de larga experiencia, hoy investigadora no residente en la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos. Hablamos sobre la crisis de la Amazonía, sobre Bolsonaro y su gobierno y sobre el G7. ¿Cómo interpretas, para entrar ya en materia, esta respuesta de Bolsonaro, que alguien que lo ve desde fuera tendría que pensar, tendría que hacer agradecimiento a que países extranjeros frente a una crisis nacional ofrezcan ayuda económica o material, y en cambio la respuesta de Bolsonaro sea a la defensiva,
y criticando. Sí, creo que el Bolsonaro está jugando para su público interno. Él tiene una retórica que es la retórica también de los militares brasileños, de que la cuestión ambiental, la cuestión indigenista son como un pretexto para países desarrollados aumentarem a influência na Amazônia e com o tempo eles mesmos explotarem a Amazônia. Bolsonaro está tentando mobilizar um sentimento nacionalista em Brasil e usar a questão da Amazônia como um símbolo nacional. E creio que os países, quando se discute a questão da soberania, creo que hay que tener mucho cuidado los países extranjeros con el tono que usan para hablar de la cuestión amazónica, para no dar una bandera a Bolsonaro, una bandera nacionalista a Bolsonaro, que él puede usar con, estimulando el miedo de una intervención internacional en Amazônia. Cuando Macron, la semana pasada, publicou um tweet em que chamou de Amazônia nossa casa. Não, ele disse, nossa casa está em chamas. Houve uma mobilização muito grande de los bolsonaristas em internet, questionando a Macron e alimentando essa teoria conspiratória de que há um movimento internacional para una intervención en Amazonia. En la Amazonia. Vamos por partes. Quiero preguntarte, en tu opinión como experta y como brasileña, ¿crees que el tono utilizado por las líderes de potencias internacionales en la cuestión de la Amazonía está siendo irrespetuoso? No, yo creo que no. Creo que no. Y o sea, creo es una excusa de Bolsonaro para alimentar una determinada teoría. Sí, sí. Y ellos usan, cuando Macron dice, nuestra casa, el general Eduardo Vilas Boas, que es uno de los generales más respetados del ejército brasileño, escribió en Twitter que Macron había sugerido el uso de fuerza militar contra Brasil. O sea, cualquier cosa que se diga que pueda parecer un cuestionamiento de la soberanía de Brasil sobre la Amazônia va a ser utilizado por Bolsonaro para incensar su base, para intentar estimular un sentimiento nacionalista con relación a la Amazônia. Y yo creo que el encuentro del G7 fue muy positivo porque el tono que se adoptó fue el tono de la cooperación. O sea, estamos acá para dar soporte a Brasil, vamos a apoyar a Brasil en el combate de la deforestación. Fue un tono muy, muy diplomático. El gobierno de Jair Bolsonaro está compuesto en un tercio por militares y la teoría de ese miedo a la intervención extranjera sobre la Amazonía ha tenido un gran calado no solo reciente, sino en décadas anteriores, entre sobre todo los militares. ¿Es entre los militares donde surge este miedo? Sí, sí, los militares, la cuestión de Amazônia es la prioridad número 1 de los militares de Brasil. Porque creen que es una cuestión de soberanía. La Amazônia representa la mayor parte, una gran parte del territorio brasileño. Es una región poco poblada, es una región que tiene muchos recursos de minería y es una región estratégica para el mundo por el papel que cumple en la cuestión climática, de regulación del clima en el mundo. Y el temor de los militares es de que la no ocupación de la Amazônia puede dar márgenes para una invasión extranjera de Amazônia. ¿Pero está justificada? No, es una ¿De dónde teoría, surge? ¿Cuándo se crea esta teoría? ¿En base a qué? Es una teoría que viene de décadas y que hay la principal hipótesis de guerra del ejército brasileño hasta hoy es la invasión de Amazonas por Estados Unidos. Y que el ejército se propone a combatir con una guerra de guerrilla. Eso viene, hubo... ¿Con qué objetivo? ¿Con quedarse esos recursos naturales? Sí, recursos naturales o el control de la cuestión climática. Y es algo, es una teoría que el ejército acredita en ella hasta hoy, que hay intereses extranjeros en la Amazônia, que hay un riesgo de pérdida. Ellos dicen que hay un déficit de soberanía de Brasil sobre la Amazônia. Lo más curioso del caso es que la teoría
sale del ámbito militar ahora para entrar en el ámbito de la sociedad civil, al menos de los seguidores de Bolsonaro, en el momento en el que el socio principal de Jair Bolsonaro es Estados Unidos. Sí, es decir, sí, cuando sí. más alineados están los dos gobiernos, Sí. es cuanto más crece esa posibilidad, ese miedo alentado por rumores o por falsas creencias de intereses para hacerse con la Amazonía, con territorio nacional brasileño. Sí, sí, es curioso. Y ahora también los actores pueden cambiar, ¿no? La principal amenaza no es más Estados Unidos, pero es la Europa. O países desarrollados como un todo. Y Bolsonaro viene del ejército. Él es un capitán. Es un capitán y tiene una visión de mundo moldada por su tiempo en el ejército, ¿no? Y algunos de sus principales consultores hoy son militares. Entonces, hay esa visión de que, la verdad, los países desarrollados están interesados en controlar la Amazônia. Están protegiéndola para controlarla. Jair Bolsonaro tomó posesión el 1 de enero. Y Sí. desde el 1 de enero hasta, tengo aquí los datos, hasta agosto, este mes en el que nos encontramos, se han detectado más de 72.000 focos de incendios en la región. Esto es un 83% más que el mismo periodo del año anterior, del 2018. ¿Cómo han influido en este incremento, que no es del 20, no es del 10, no es del 15, es del 84, 83%? Y ahora ya está 85. 85%. Qué pena. Bueno, ¿cómo influyen las políticas, no el discurso, las políticas que ha permitido, que ha aprobado Jair Bolsonaro a este incremento de los incendios que en su mayoría son provocados? Sí, sí. Creo que en ese caso no se puede disociar el discurso de la práctica. Creo que lo que pasó en el área ambiental de Brasil con Bolsonaro fueron dos cosas. Una, hubo un ataque muy fuerte a toda la arquitectura ambiental que se construyó en Brasil en las últimas 4 décadas. Hubo un desmonte de los órganos, no hay un desmonte, pero hay una desmovilización de los órganos de fiscalización, hubo corte de recursos para los órganos de fiscalización y eso fue acompañado de una retórica del presidente y de su ministro de Medio Ambiente que terminó por incentivar atos criminosos, que son los crímenes que estamos viendo. Esos todos son crímenes ambientales, ¿no? De la deforestación ilegal y de las quemas en Amazonia. Hay una creencia que es que quien cala fuego a esas zonas es el pobre agricultor que vive en esa zona remota, que no tiene otro acceso o modo de vida y que con esa quema puede subsistir y dar alimento a su familia. ¿Es cierto? ¿Ese es el perfil de quien está quemando esas zonas del Amazonas limítrofe con otros terrenos para ir ganando más superficie cultivable? No, creo que la mayoría de la deforestación es hecha por madereros ilegales que van a explotar la madera de la floresta de manera ilegal. Y después pero los vienen madereros no calan fuego, cortan. Cortan, pero después, bueno, se desmató la floresta y ahí vienen los que van a usar la tierra, sea para grilarla, ocuparla y venderla, o sea, para el 63% de las tierras que fueron deforestadas desde 98 fueron usadas para cultivo de ganado y un cultivo de ganado de muy baja productividad. Y hay una relación muy fuerte entre la deforestación y las quemas. Los datos muestran que las regiones en que hay los mayores focos de incendio son también las regiones que registraron los mayores focos de deforestación. Son cosas que caminan juntas. ¿Quién está detrás de esas madereras y esos ganaderos? Son gente que vive en Amazonas o que va para allá para utilizarse. ¿Son pequeños y medianos empresarios o son grandes conglomerados de empresarios? No, son pequeños y medianos. Los grandes conglomerados del agronegócio brasileño
están en pánico, en virtual, sim, pánico com o que está passando no Amazonas. ¿Por qué? Porque isso está levando a que todo o trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos 20 anos de construir uma imagem de Brasil como um país que tem uma agricultura e uma pecuária sustentável, que cultiva com respeito ao meio ambiente, está sendo destruído. E creio que essa foi a principal razão pela qual Bolsonaro cambiou su tono y fue a la televisión el viernes para decir que su gobierno iba a combater los incendios en Amazonia. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque no creía que era una prioridad y creo que ahora... ¿Se le estaba quemando el Amazonas y no creía que era una prioridad? Sí, hasta ahora no había se movido, ¿no? se convencido de que eso era algo muy grave. Y hay todos sus seguidores de internet dicen, no, el aumento de este año no es tan grave. Pegan los datos de los últimos 15 años, cuando viene desde 2004, cuando la deforestación era altísima, para decir que está en la media de los últimos años. Pero fue la semana pasada que el gobierno se convenció de que estaba delante de una gran crisis diplomática. Es la mayor crisis diplomática que Brasil ha vivido en los años recientes. Y es una crisis que atinge directamente al agronegocio brasileño, que responde por 25% del PIB de Brasil. Seguimos en Cuestión de Poder, Día del Trabajo en Estados Unidos, festivo federal, pero poniéndole la mirada a las cuestiones de la actualidad. Una actualidad que también pasa por la frontera entre Colombia y Ecuador. Los migrantes venezolanos que a partir de la semana pasada tienen que enfrentar nuevas restricciones, nuevas peticiones burocráticas, visas humanitarias, las llama el gobierno de Ecuador, que como consecuencia inmediata les han impedido a muchos de ellos entrar en territorio ecuatoriano, aunque algunos estén de tránsito intentando llegar a Perú. Esa visa ha sido muy cuestionada. Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Producción, de Comercio Exterior, de Inversión y Pesca del gobierno ecuatoriano, el señor Iván Ontaneda, que estuvo en Washington. Conversó con nosotros en este estudio sobre esa polémica nueva restricción, también sobre las aspiraciones comerciales y la relación de Ecuador con Estados Unidos. Esto en lo que parece ser una previa de la visita y reunión que parece que próximamente podrían tener Lenín Moreno con Donald Trump. Tengo que comenzar por la actualidad y le tengo que preguntar por la decisión del gobierno de Lenín Moreno de imponer esta visa humanitaria a los venezolanos que quieren entrar en el Ecuador. Ha generado bastante sorpresa entre muchos de ellos y particularmente en organizaciones de derechos de los migrantes. ¿Cómo la defienden? El Ecuador se ha caracterizado por ser un país solidario, solidario con muchos hermanos y en este caso con la crisis que está viviendo nuestro hermano país Venezuela. En lo que va de hace un año atrás, hemos recibido cerca de 600.000 hermanos venezolanos que les hemos brindado oportunidades de cobijo, de sustento, de vivienda y lo más importante, trabajo. Yo creo que el Ecuador ha evidenciado al mundo realmente el compromiso que tiene en temas humanitarios. En ese sentido también hemos hecho nuestro pedido a nuestros aliados internacionales de ayuda para el país, porque el Ecuador no tiene recursos ilimitados. Tenemos un corazón ilimitado, sí, que ha quedado evidenciado en esta recepción solidaria con los venezolanos, pero sí también necesitamos establecer, para que no se nos convierta un drama interno, establecer una vía importante de desarrollo y de todo de ayuda económica que permita sostener en el tiempo este drama que están viviendo. Pero muchos de los requisitos que ustedes están pidiendo, el pago de una tasa, la certificación de antecedentes con apostilla, legalizado, validado, el acceso a Internet, muchos de ellos no pueden incluso acceder ni a la tasa, $45 para un venezolano que ha tenido que salir por motivos económicos, puede ser una cantidad considerable, alguien que está migrando y que va a pie. Son limitaciones que tienen, si me permite y con el debido respeto, poco de humanitario. Bueno, la humanidad no solamente, creo yo, la medimos por una tasa. La humanidad la estamos midiendo
en albergues que hemos instalado, en inversiones que ha hecho el gobierno del Ecuador, favoreciendo a los hermanos venezolanos. Nosotros hemos extendido siempre nuestros plazos y siempre han estado los brazos abiertos, incluso para aquellos venezolanos que están en tránsito hacia otros países de Latinoamérica que también han recibido de manera importante a los venezolanos. Yo creo que el tema de la visa humanitaria está enfocada sobre todo en no tener una catástrofe. No queremos atender de la mejor forma a estos 600.000 hermanos venezolanos que ya están en el país, pero también no queremos desatender a miles de ecuatorianos que están en una situación importante de búsqueda de oportunidades de empleo. Otra de las cuestiones de la actualidad es la guerra comercial de Estados Unidos con China, una guerra comercial que se encuentra en una escalada de aranceles y que el último capítulo de la misma es el anuncio por parte de Estados Unidos de que China quiere sentarse a negociar. No es algo que sea nuevo, lo hemos visto en otras ocasiones, pero ha continuado con esa escalada. ¿Cómo le está afectando esta guerra comercial a la economía ecuatoriana? Yo creo que el Ecuador, en este momento, los mensajes que envía el país, mi visita hacia importantes socios estratégicos comerciales, está en un mensaje muy claro y potente. El Ecuador se está reinsertando, instalando en el mundo. El Ecuador entiende lo que significa la globalización. Sin embargo, en esta interacción que tenemos con la economía mundial globalizada, estamos expuestos, obviamente, como todos los países, a estas guerras comerciales entre dos potencias, como lo es China y Estados Unidos. Siempre he dicho que cuando China y Estados Unidos se estornudan, a muchos países nos da neumonía. Sin embargo, no somos ajenos de esta guerra de aranceles entre estos dos monstruos, pero el Ecuador está justamente buscando alternativas, ocupándonos de que estos impactos sean los mínimos posibles en la afectación, sobre todo de nuestras exportaciones. Les recuerdo que somos un país dolarizado, somos un país que tenemos una moneda dura, lo cual en ciertos temas es muy favorable porque para el inversionista principalmente busca un mercado seguro, un mercado donde existe certidumbre y certeza. Ese es el Ecuador. Pero también nuestras exportaciones sufren porque muchos de estos países devalúan sus monedas y afectan en la competitividad de nuestros productos y de nuestros mercados. Sin embargo, el gobierno nacional, atento a esta realidad, le devuelve por algunas vías esa competitividad para no perder los espacios en los diferentes mercados internacionales de estos productos de la canasta exportable importante que tiene el Ecuador. A principios de este año, el Ecuador le pidió al Fondo Monetario un crédito de 4.000 millones de dólares. 10.000 millones. De 10.000 millones, gracias. ¿En qué se han invertido esos fondos? Mire, primeramente es un acuerdo histórico del país, un acuerdo que es producto de las acciones previas que realizó el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Es un gobierno que asumió una economía desorganizada, desestabilizada, con muchas falencias en el marco fiscal principalmente y con una afectación importante en el desarrollo y en la competitividad del sector privado en el interior del país. Poner la casa en orden fue lo primero que se hizo en el Ecuador, transparentar las deudas, evidenciar lo que es el Ecuador y lo más importante, enviar mensajes y trabajar con coherencia. Cuando hablo de coherencia, hablo de una coherencia política, en la política pública, en la política internacional, una coherencia financiera y lo más importante, una coherencia productiva. En este momento, el modelo de desarrollo económico productivo que ha escogido el Ecuador para el mundo es un modelo sustentable, sostenible, que se genera alrededor del sector privado. Estamos entendiendo y convencidos de que el mundo y los trabajos los genera el sector privado y por eso nuestra intención y nuestra obsesión de apuntalar a los emprendedores, a la pequeña empresa y a todo el sector privado dentro del país. Asimismo, generar ese espacio y ese escenario importante para que aterricen inversiones. Le mencionaba a usted que el Ecuador es un país dolarizado. ¿Cómo se sostiene la dolarización? ¿Cuál es el modelo actual que tiene el Ecuador? Simple. Los dólares al Ecuador ahora entran por más exportaciones y por más inversiones. Ese modelo de endeudamiento excesivo terminó en el Ecuador. Ese modelo del gasto excesivo terminó en el Ecuador. Hoy el Ecuador, los dineros, como este acuerdo histórico del Fondo Monetario Internacional, se está invirtiendo en infraestructura, en obras sociales, en generarle más competitividad a los sectores productivos,
para de esta forma entrar en un círculo virtuoso, productivo, que genere sobre todo más trabajo para los ecuatorianos. ¿Cómo afecta la corrupción a la productividad ecuatoriana? La corrupción afecta tremendamente. El Ecuador ha sido víctima de la corrupción. Estamos en un proceso de transparencia internacional. Prueba de esto es el acceso a la OCDE en mayo del 2019, donde estamos garantizando los procesos que ahora tiene el país. Esa transparencia local e internacional que el Ecuador lo está evidenciando ha sido muy bien vista por la comunidad internacional y sobre todo por la comunidad inversionista. En el Ecuador hoy le puedo asegurar que existen las garantías necesarias y suficientes para tener un marco jurídico adecuado y, lo más importante, que las inversiones aterricen en ese marco y con reglas claras. El Ecuador puede garantizar eso y afecta la corrupción de manera importante, sobre todo aquellas empresas y aquellos participantes del entorno productivo que cumplimos nuestras obligaciones y que afecta de manera directa. ¿En su agenda en Washington se ha reunido con el Departamento de Estado? Bueno, nuestra agenda de Washington ha sido muy potente realmente. Hemos tenido reuniones del más alto nivel con el Departamento de Estado, con la Secretaría de Asuntos Internacionales de Negocios para Latinoamérica. Nos hemos reunido con el USTR y las reuniones han sido bastante positivas, llamarlas así. ¿Departamento de Estado? Mire, más allá de lo que pide el departamento, lo que exige Ecuador, tenemos una hoja de ruta, que se la viene trabajando de manera intensa y oportuna en los últimos 2 años en 3 frentes: el frente político, el frente diplomático y el frente económico. ¿Cuál es la idea en la parte económica? La idea de la parte económica es buscar el mejoramiento del volumen comercial entre nuestros dos países. Creo que el Ecuador se ha venido preparando de manera importante para invitar a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Cerca del 50% de nuestras exportaciones vienen hacia este destino, por eso la importancia y la seriedad que el Ecuador tiene con este país, que nos ha recibido de muy buena forma. Y nosotros hemos evidenciado, invitado, puesto sobre la mesa el portafolio de inversiones que hoy tiene el Ecuador, así como también nos interesa tener una mayor participación con productos emblemáticos de exportación que se producen y que tenemos la oportunidad de entrar al mercado norteamericano. ¿Cuándo se produce una visita de Estado de Lenín Moreno a Estados Unidos? El presidente Moreno, tengo entendido, vamos a visitar el próximo mes las Naciones Unidas. Bueno, para la cumbre, para la reunión cumbre, anual. La reunión anual que hay aquí en Estados Unidos. Y dentro de la agenda del presidente Moreno, es una agenda muy articulada. ¿Se va a ver con Donald Trump? Con el sector. No solo podría decir exactamente, son temas pues, que se los maneja a nivel diplomático, pero lo importante, siempre el presidente Moreno nos está acompañando. Es un presidente líder, un presidente que acompaña los procesos. En este momento vengo de México, el tema de Alianza del Pacífico, el acuerdo comercial con este importantísimo bloque económico, es un hecho para el Ecuador, es una decisión tomada como política del gobierno ecuatoriano incluir cada vez más al Ecuador en el mundo. Los procesos del acuerdo bilateral con México vienen en muy buen tiempo. Con Chile estamos muy cercanos a cerrarlo, lo que nos dejaría a puertas quizás del próximo año de un finiquito, de una entrada en pleno del Ecuador a este bloque de Alianza del Pacífico, que no solo es Alianza del Pacífico, es un bloque integracional importante que existe más de 59 países observadores que están muy atentos a lo que pasa con esta parte del mundo, porque va más allá de un acuerdo comercial, es un acuerdo integral total. Y eso es lo que está apuntando Ecuador. Conseguir a través de acuerdos comerciales mejores oportunidades para los ecuatorianos. Y seguimos en este programa especial Día del Trabajo en Estados Unidos, fijándonos también en los debates que recientemente hemos tenido sobre la cuestión política, una política que nos ha llevado a analizar en qué anda la campaña electoral. Estados Unidos está sumido en una precampaña constante, pero a medida que se acerca las primarias demócratas crece esa intensidad. Recientemente conversamos en este mismo estudio con Yali Núñez, que es la portavoz para medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y con la analista política liberal demócrata Patricia Sosa. Hablamos de los demócratas y de los republicanos. Donald Trump tiene también candidatos dentro del partido que buscan esa nominación del Partido Republicano, a pesar de que el presidente busque la reelección. Esto nos dio pie a un debate de ideas. Los puntos de vista encontrados que se encuentran, valga la redundancia,
en Cuestión de Poder. Y es que al presidente Trump le ha salido un segundo candidato que aspira a la nominación republicana. Se trata del excongresista del estado de Illinois, Joe Walsh. Tiene 57 años y ha descrito al mandatario estadounidense diciendo que no está calificado, es, leo textualmente, un niño, es imprudente, narcisista, cruel y miente cada vez que abre la boca. Walsh se suma a quien hasta ahora era el único candidato que buscaba disputarle esa nominación republicana, el republicano Bill Weld, que fue gobernador del estado de Massachusetts. ¿Qué opina? Joe Walsh, eso no creo que va a hacer una gran diferencia para Trump. Él es básicamente Trump, pero ahora quiere criticarlo cuando actúa de la misma manera. Mucha gente cree que es para cómo es promoverse al mismo, ¿no? Para ganar mayor visibilidad, porque realmente no es un reto real para Trump y su candidatura a la presidencia para el Partido Republicano. Dentro de las bases republicanas, la popularidad del presidente Trump roza el 80%. 80-85%. La realidad de lo que estamos viendo, el presidente, entre la campaña y el RNC, hemos recaudado $105 millones. Ustedes están orgullosos de lo que recauda, ¿no? Es una máquina de recaudar dinero. Claro, es una máquina, pero ¿sabes por qué? Porque los votantes creen en el mensaje del presidente, porque los votantes creen en el mensaje republicano y no viven en esa realidad alternativa que menciona Patricia, en la que viven ellos, donde todo es bonito, todo es para todos y todo el mundo tiene lo mismo, pero sin embargo sus líderes sí les encanta vivir en mansiones, les encanta vivir de manera opulente, mientras le impulsan. ¿Quién vive en mansiones? Bueno, tú sabes alguien que acaba de comprar una mansión muy bonita en Martha's Vineyard. Y Mar-a-Lago. Y todas las grandes mansiones de Donald Trump. ¿Sabes cuál es el pero problema? ¿no les parece, no les parece raro criticar a alguien por se compra una mansión? No es que se compre. Exacto. Y una persona que ha trabajado tanto y se lo ha ganado. No es que se compren una mansión. Aquí no estamos discutiendo comunismo versus capitalismo. Permiso, no es la hipocresía, no es el comprarse la mansión, es la hipocresía de querer implantar políticas socialistas como las que proponen ellos y como las que propone Bernie Sanders, donde todo el mundo tendría que ser igual, ganar lo mismo, tener el mismo estilo de vida, mientras ellos se hacen ricos y viven en la opulencia. Por favor, esto lo tienes que tú clarificar. Por favor, clarifícalo, por favor. Pero calma, Bernie Sanders no defiende que todo el mundo gane lo mismo y todo el mundo esté igual. Pero las políticas que él tiene es a lo que van a llevar. Lo que defiende Bernie Sanders es tener acceso a una educación gratuita, universal, a una cobertura universal de salud, es decir, una serie de cosas que en Europa o en Canadá es mucho más habitual que en Estados Unidos. Fidel Castro llegó con las mismas propuestas. Llegó con propuestas que ayudaran al pueblo, que le dieran educación, que hicieran una reforma agraria, que le dieran al pueblo. Fidel Castro llegó con armas. Y mira lo que Fidel Castro llegó con armas. Me tienes que dejar conectar eso porque realmente yo le voy a pedir a la audiencia que tenemos que tomar en serio el debate de que vivimos en un país capitalista, que nadie está retando al sistema, que lo que hizo Obama fue expandir la cobertura de salud usando un sistema híbrido que realmente fue creado por un gobernador republicano en Massachusetts, que la misma Elizabeth Warren ha dicho claramente, una de las candidatas a la presidencia para el Partido Demócrata, que ella es capitalista. Aquí no hay un reto al sistema, aquí esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto es un debate real de unas necesidades sociales que tiene este país, que los votantes están demandando porque la gente se está yendo a la bancarrota porque no tiene seguro de salud. Un derecho universal en todas las economías avanzadas. Capitalista, nadie va a acusar a Alemania de ser socialista, nadie va a acusar a Suecia de ser socialista, nadie va a acusar a Canadá de ser socialista, a Inglaterra, Reino Unido, y todos esos países tienen seguros de salud. Así terminamos hoy con las opiniones encontradas. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más Cuestión de Poder. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de estos invitados. Feliz noche.